vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Jueces capítulo 7. Vamos a ver cuánto abarcamos, pero ustedes van a ver que este método divino se va a convertir en el método nuestro. ¿Dicen amén? Amén. El método Gedeón, un método divino para obtener la victoria. Y ustedes saben que decimos un método porque Dios no tiene un método. La Biblia muestra que Dios tiene ¿cuánto? Muchos métodos, muchos medios para obtener fines. Pero hoy queremos hablar de uno que es extraordinario, que lo hemos tomado como dado por Dios a nuestra vida y a nuestra iglesia en este tiempo. Y es un método que es tanto eficiente como efectivo. Y aplica en cualquier iglesia, aplica en cualquier gestión de un hombre o una mujer de Dios, ya sea el hogar, ya sea el negocio, ya sea la iglesia o el ministerio. Este método divino es poderoso. ¿Dicen amén? Y a pesar de que es un capítulo abundante, pero quiero que ustedes hagan, mientras están leyendo, no lea solo con su espíritu, sino también con su entendimiento, porque este capítulo arroja mucha luz para entender este método divino para obtener la victoria en nuestro andar con Cristo en este mundo. Dice así: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció aquella noche que Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fur a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fur a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño,
veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Y entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bexita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehola en Taibá. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, a Oreb y a Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Bueno, este método, que es el método Gedeón, que ustedes lo acaban de leer, nos muestra algunas cosas que son vitales para que Dios nos dé la victoria en nuestras batallas. ¿Dicen amén? Y este hombre llamado Gedeón nos inspira, nos anima, nos bendice, porque un hombre de carne y hueso como este hombre, como dijera Pablo, sujeto a pasiones como nosotros, un hombre limitado, pudo tener una de las victorias más epopeyáticas de la historia bíblica. Y todo comenzó con un punto que se hace común cada vez que nosotros queremos tener un método divino, por decirlo así, escogiendo para obtener la victoria, porque los métodos de Dios son eficientes, decíamos, diga eficiente, requiere esfuerzo, pero los métodos de Dios también son efectivos, es decir, traen resultados medibles. ¿Dicen amén? El método que Dios nos da, el método que Dios usa para obtener sus fines y darnos la victoria, siempre será un método eficiente, va a requerir esfuerzo humano y esfuerzo divino, pero también será efectivo, los resultados se harán medibles. Y esa es nuestra confianza cuando Dios nos dice: te bendeciré. Todas las promesas de Dios dice que son en Cristo, ¿cómo? Sí, y en Cristo, amén. Las promesas de Dios es: te bendeciré, incluso más que te bendeciré a futuro, dice la palabra del Señor, que en Cristo Jesús somos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya hemos sido bendecidos. Ahora, ¿cómo se cristalizan esas bendiciones? Porque muchas veces en nuestro andar
no disfrutamos de la victoria divina? ¿Por qué muchas veces se hace estrecho el camino? ¿O por qué en nuestro caminar muchas veces el horizonte nos muestra no victoria, sino derrota? Y a veces llega el pesar, la frustración, y decimos: Señor, ¿cómo es posible desde este punto que parece cero obtener la victoria en ti? El método divino dado a Gedeón nos muestra algunos puntos vitales para que nosotros también, como Gedeón, tengamos un método divino para obtener la victoria. ¿Dicen amén? Un método divino para alcanzarlo. Y todo comienza en el capítulo 6. Les narro en síntesis lo que estaba sucediendo. El libro de los Jueces, que cobró un curso de unos 490 años, este periodo de los jueces alcanzó más de 450 años, donde Israel era gobernado por jueces, es decir, mediadores, reguladores espontáneos entre Dios y el pueblo de Israel. Ya había muerto Moisés, ya había muerto Josué, y había muerto la generación inmediata a Josué. ¿Dicen amén? Y ahora quedaban un grupo de hombres que Dios utilizaba y se le llamaba jueces, porque ellos estaban juzgando al pueblo, les enseñaban las doctrinas que ya habían conocido, y así el pueblo de Israel era guiado. Pero sucedía algo. Ustedes saben lo que hablábamos, que durante el tiempo de Moisés con el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel, como veía ese vacío de la presencia de Dios, ellos veían el vacío de una presencia tangible. Estaban acostumbrados a vivir en la idolatría y estaban acostumbrados a ver a los pueblos tener dioses que se podían ver, que se podían tocar. Y lo más difícil para Israel, ya lo vimos cuando leíamos el capítulo 4 de Apocalipsis, era creer y confiar en un Dios que no se ve. Y todo el periodo de los jueces muestra cómo es recurrente en la experiencia de Israel volverse a los ídolos otra vez. ¿Dicen amén? Es decir, todo el periodo de los jueces muestra cómo eventualmente ese Israel que era sacudido por Dios y nuevamente volvían a sus bases espirituales y a sus convicciones trascendentales de creer en un Dios invisible, muchas veces se volvían a los ídolos otra vez. Y cuando se volvían a los ídolos, otras naciones la subyugaban, la gobernaban y la oprimían. Este es uno de los contextos donde esto sucedió. Sucede que Gedeón está viviendo una de las experiencias del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel se ha apartado del Señor. Y dice que apartado del Señor y vuelto a los ídolos, en este caso era Baal y Aserá. Baal era considerado el dios del fuego, el dios de la lluvia y el dios de la fertilidad. Y ellos adoraban a Baal como las naciones antiguas. El mundo preabrámico ya adoraba ídolos. Y este pueblo que Dios ha salvado a través de Abraham, Jacob, los hijos de Jacob, el pueblo de Israel viviendo en Egipto y ahora trasladado a la tierra prometida, vuelven otra vez en el camino a volverse a los ídolos y a los dioses falsos de sus antepasados. Y ellos adoraban a Baal. Se vuelve Israel a Baal, un Israel salvado de la manera tan sobrenatural que había sido salvado. Aleluya. Han entrado a la tierra prometida que fluye leche y miel, pero en este momento se han vuelto a Baal, y Aserá era considerada la madre de la tierra y la madre de la fertilidad, de la fecundidad, de la abundancia agrícola. E Israel está buscando ahora en los dioses paganos, en los dioses falsos, visibles y tangibles, y ha puesto su confianza en ellos, y a causa de eso Dios se aparta. Y dice que vienen los madianitas, los amalecitas y todo el ejército de Oriente que vivían en el desierto y están oprimiendo a Israel por 7 años. Y mira lo que estaba sucediendo. Israel se tuvo que ir a las cuevas, abandonaron sus casas, abandonaron la tierra,
porque venía todo el ejército de Madián y los amalecitas que ya le habían atacado cuando venían de Egipto hacia Canaán, y todo el oriente venían en sus camellos. Relata la Biblia que eran innumerables en número, incontables como las arenas del mar, y venían en sus camellos veloces y acababan con la cosecha. Lo dejaban todo en la expresión más mínima. E Israel estaba siendo completamente atacada, no solamente por ese espíritu del latrocinio, sino también por ese exterminio primitivo. Acababan con todo y ellos tenían que irse a las cuevas. Un pueblo que había sido redimido, que había gozado de la bendición de Dios y de la abundancia, ahora estaba completamente reprimido a cero. ¿Cómo obtener la victoria en tales condiciones? ¿Cómo ser bendecidos otra vez? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo alzar el vuelo otra vez? ¿Cómo volver a disfrutar de la abundancia divina, integral de bendición? Porque la bendición de Dios es integral. La bendición de Dios satisface el alma. La bendición de Dios trae sentido de plenitud. El Dios que se ocupa de nuestras almas, se ocupa también de nuestro alimento y se ocupa de todo lo que necesitamos. Dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá. ¿Qué cosa suplirá? Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios protector, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bendecidor. Aquel que cree y confía en Él es bendecido, es prosperado, es asistido por la mano de Dios. No estoy hablando solo de la prosperidad material, económica, que no es un medidor de la bendición espiritual. El medidor de la bendición espiritual es un sentido de plenitud, es la paz que llena el corazón por la conciencia del propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. ¿Qué es la mayor bendición? ¿Cuántos dicen amén? Pero también es cierto que el Dios que dice que prioricemos el reino de Dios y su justicia, dice que nos dará también con Él, ¿qué cosa? Todas las demás cosas. Y esas demás cosas incluyen dinero y trabajo y todo lo que necesitas. ¡Aleluya! Dios dice, prioriza el bien espiritual y todo el bien material estará al servicio de ese bien. ¿Dicen amén? De modo que Dios nos bendecirá integralmente, integralmente. Pero ahora el pueblo de Israel está pasando por una situación supra difícil. Están en cuevas, los madianitas los están acechando y han vuelto ahora a cero, por no decir bajo cero. ¿Dicen amén? ¿Qué pasa cuando nuestra vida retrocede a cero? Cuando la pérdida llega, cuando el avance cesa. ¿Dicen amén? Cuando el horizonte se hace turbio, ¿cómo volver otra vez a confiar o creer que es posible la abundancia de la bendición del Señor? Dice la palabra del Señor que en medio de ese contexto, lo primero que debe suceder para que la bendición de Dios llegue es esta, hermano. La encontramos en el capítulo 6. Fíjense, si tú quieres ver un cambio en tu vida, si quieres ver un cambio integral, si queremos en nuestra iglesia ver algo extraordinario, no va a suceder de por sí solo. A veces la gente dice, cuando Dios quiera, dice Dios, hace rato que yo quiero. Mi voluntad es buena voluntad para con los hombres. Pero en los tratos de Dios con los hombres, no solo Dios tiene que querer, el pueblo tiene que querer también. Amén. Y una de las cosas que Dios a veces le dice al creyente, ¿quieres que yo te bendiga? Porque yo quiero bendecirte, pero ¿lo quieres tú? Aleluya. Ya yo morí en la cruz del Calvario. Yo dije en la cruz, consumado es. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y todo ese bien de Dios está dado en Cristo Jesús para ti y para mí. Aleluya. Pero hay una llave que abre ese cofre y es tu actitud de fe en tu relación con Dios. Pero mira lo que dice el capítulo 6. Versículo 6, voy a leerlo desde el 5 para que ustedes vean cómo el diablo estaba destruyendo sus vidas. Porque acuérdate,
Muchas veces tú estás diciendo, son los madianitas, son los amalecitas, son los del oriente. Y a veces estás mirando en el plano horizontal tus enemigos y tus destructores. Dios quiere que levantes tu mirada. ¿Dicen amén? Dios quiere que dejes de ver a tus enemigos en el marco de los humanos. El que sitúa a tu enemigo en el marco de los humanos no es otro sino aquel que se esconde detrás de ellos. Dijo Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra verdadera lucha es contra enemigos que retienen la bendición y el propósito de Dios para con nuestras vidas. Aleluya. Dicen amén. Y cuando lo entiendes, deja de tener enemigos en la tierra. Cuando lo entiendes, deja de tener enemigos dentro de los humanos. No tengas enemigos dentro de los humanos. Descubre a tu verdadero enemigo. Ahora, mira lo que pasó. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Hermanos, la frustración, el desgaste, la agonía, el paso lento y a veces quedo, la tristeza mantenida, sucede en nuestras vidas y sucederá hasta que llegue el momento en que clamemos a Jehová. Nada sucederá. A veces la gente dice, pero ¿dónde está Dios? Dios dice, estoy en el mismo lugar. Dios esperó 400 años, dice, hasta que oyó el clamor de los hijos de Israel. ¿Cuántos años? 400. Y cuando tú lees eso, tú dices, oye, pero 400 años que Dios oyó el clamor. No fueron 20, no fueron 40. ¿Cuánto? 400. Cuando miras a Cuba, cuando miras a Venezuela, y a veces lo miramos en los campos terrenales, pero miremoslos en los campos de nuestras almas, de nuestras relaciones personales e interpersonales, y específicamente en la vida y obra de nuestra iglesia local. Dios nunca hará nada hasta que el pueblo se vuelve a Dios. Hasta ahora estaban en los Baales, dicen amén, buscando su ayuda en los Baales, Dios del fuego, Dios de la lluvia, el Dios del trueno, el Dios de la fertilidad. Y tú dirás, no, pero nosotros creemos en Dios. Nosotros confiamos en Él. Israel decía, nosotros somos de Dios. Incluso Gedeón pensaba cuando habló con el ángel que se le apareció, pero somos el pueblo de Dios. Pero nuestras actitudes delante de Dios dicen realmente si Él es nuestro Dios y la base de nuestra confianza. Y clamar no es solo orar, el clamor lleva consigo el rigor de nuestra necesidad. Dios quiere que nosotros lleguemos a un punto donde roguemos que tenemos necesidad de Él y de su intervención. Señor, yo te necesito. A veces nosotros nos levantamos por la mañana, tomamos café, nos vamos a trabajar y oramos. Pero realmente Dios es una necesidad. Clamaron a Jehová. Lo primero que surge en una iglesia que Dios va a hacer algo extraordinario es que la gente comienza a buscar a Dios en serio. Dice Dios, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón. Y dice el Señor, yo me presentaré a aquellos que me buscan de veras, porque Dios no está de juego. Dice que el pueblo clamó a Jehová a causa de los madianitas y se dieron cuenta, Señor, somos tu pueblo, ¿cómo es posible que no avancemos? Algunos decían, es que ese ejército es tremendo. Algunos decían que los amalecitas son tremendos. Algunos decían, es que esa gente del desierto es un ejército. A veces tú dices el jefe, a veces tú dices Strong, a veces tú estás diciendo es el gobierno, es el sistema, es el que está ocupando el gobierno de turno, pero Dios sigue mirándote hasta que tú puedas decir, pero qué cosa es imposible con el Dios que nosotros tenemos. ¿Quién puede impedir lo que Dios puede hacer y quiere hacer?
¿Habrá ejército alguno que impida lo que Dios quiere hacer contigo? Él es no Jehová de un ejército, Él es Jehová de los ejércitos, el Dios que no tiene rival. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que te estoy diciendo es anímate, porque nada puede impedir lo que Dios quiere hacer. No hay fuerza contraria, no hay ejército contrario. Aleluya. Y Dios está esperando que su pueblo pueda entender que no es Baal, que no es Aserá, que no son los ejércitos terrenales, que ninguna fuerza armada, que ningún poder extraño puede destruir ni paralizar lo que Dios soñó contigo, con nosotros y la iglesia. Le costó tanto a Dios salvar a la iglesia, que ha dado a su Hijo unigénito, y ese Hijo dijo: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Yo no sé si esto te está entrando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero Dios dice: quiero ver si le interesa. Si le interesa, me interesa. Y escucha esto: si no me interesa a mí y no te interesa a ti, y no le interesa a nuestra generación, Dios esperará hasta que surja la generación que le interese. El pueblo de Israel estuvo en Egipto ¿cuántos años? 4. ¿Cuántas generaciones? Más de 10. Y Dios no hizo nada. Hasta que surgió un Harán y una Jocabed. ¿Cuántos dicen amén? Que dijeron: mi hijo no se muere. Aleluya. Hasta que surgió una Ana, hasta que surgió una familia, hasta que surgió un grupo que empezó a clamar a Jehová. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está el Dios que habla la Biblia? ¿Voy a vivir siempre una teoría bíblica o quiero vivir una practicidad de esa verdad? Quiero que todo lo que dice la Biblia yo lo pueda ver en mi vida. Quiero, como dice el salmista, acostarme en paz y dormir en paz y levantarme en paz, porque el Señor me sostiene. De modo que va a depender en primer lugar el método divino que te da la victoria de un clamor genuino del corazón y del alma del creyente, que empieza a decirle a Dios: te necesito en mi vida. Y tú lo podrás aquilatar. Hermano, te levantas por la mañana y ahí estás conectado con Él. No es que solo cierres los ojos, es un estado de vigilia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, no es simplemente que oraste y cerraste los ojos. No, es que estás en el carro y estás pensando en Él. Es que te acostaste y estás pensando en Él. Es que te levantaste, estás trabajando, pero cuando tienes el break, vuelves a conectarte con Él. Es algo que no te deja dormir. ¡Aleluya! Como dijo alguien, ¿sabe cuál es el sueño y la pasión por Dios? Algo que tienes cuando estás despierto y no te deja dormir. Ese es el sueño de Dios. Dice amén. Quiero que Dios me bendiga. Quiero que Dios bendiga mi casa. Quiero que Dios levante nuestra iglesia. Quiero que Dios se glorifique. Estoy cansado de lo mismo y entonces me vuelvo a Dios. Dios nunca cambiará aquello que tú no aborreces. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios obra con hambre. Diga hambre. ¿Sabe lo que es ruego? Hambre de Dios. Quiero ver a Dios. Quiero que sus promesas se cumplan en mi vida. Y yo te voy a decir, cuando tú miras la vida de Gedeón, te darás cuenta que cualquiera que tenga hambre por Dios aplica. No tiene que ser una persona con papeles, no tiene que tener dinero, no tiene que ser muy grande el ser humano. Lo único que hace falta es hambre por Dios. Y dice que el pueblo clamó a Jehová. Y mira lo que sucedió. Lo segundo importante. Hay gente que dice: pastor, yo tengo un sueño tremendo. Tengo un plan. El Señor nos va a bendecir. Cuando tú clamas a Dios de verdad, mira lo que Dios hace en segundo lugar. Mira lo que dice el versículo 6. El 7 dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, el versículo 8 dice: Jehová envió a los hijos de Israel. ¿Qué cosa les envió?
les envió abundancia. Les envió un ejército. Dicen amén. Después que tú clamas, Señor, ayúdanos. Señor, toma mi vida en tus manos. Porque nada, escucha esto, hermano, nada te va a dar sentido de plenitud. Escucha, el sentido de plenitud de una persona está íntimamente ligada a estas dos cosas. Usted puede tener dinero ya y va a seguir sintiendo vacío. ¿Usted no le ha pasado eso? Tiene el dinero y después dice, bueno, por eso es que la gente del mundo tiene el vacío que tiene. ¿Sabe por qué la gente del mundo tiene? Porque dice, cuando yo llegue, cuando lo alcance, cuando llegue a ser famoso, entonces alcanzó la fama. Y cuando alcanza la fama, sigue sintiendo el vacío. No, pero si tengo dinero, tiene ahora fama y dinero, pero sigue sintiendo el vacío. Y ahora tengo casa, y ahora tengo recursos, y el mejor carro, y la mejor posición, y no importa cuántos bienes materiales se aquilate, siempre se sigue experimentando, ¿qué cosa? Vacío existencial. Porque lo único que llena el corazón del ser humano, lo único que llena es una fórmula extraordinariamente divina, es ser hijo de Dios. Diga hijo de Dios, que es la identidad de un ser humano. Y lo segundo es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Si tú no eres un hijo de Dios, nunca vas a tener sentido de plenitud. Tienes que ser parte de la familia de Dios. Y en segundo lugar, si no estás en el propósito de Dios, tampoco tendrás sentido de plenitud, aunque tengas dinero y lo alcance todo. Por eso alguien bien dijo, nadie es feliz si no está donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga y viviendo como Dios quiere que viva. Amén. No, pero yo tengo dinero, ya tengo la casa. Dice el Señor, vas a seguir sintiéndote vacía porque no serás feliz así. Yo soy el que da sentido de plenitud. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. De modo que cuando clamas a Dios, y una de las cosas que yo le digo a la gente que son soñadores, deja de soñar y seguir simplemente soñando y andando como una veleta rusa. Trata de entender que hay que clamar a Dios por su necesidad en tu vida. Porque puede que te llegue el dinero y te pierdas para siempre. Porque no lo vas a saber administrar. Y mira lo que dice Jehová, en versículo 8, el segundo punto. Primero clamar a Dios, diga clamar a Dios. Mira el segundo punto. Jehová envió a los hijos de Israel un varón que profeta, el cual les dijo, escucha, cuando tú clamas a Dios, ya Dios no te da la puerta de salida. Dios te va a mandar una palabra profética. ¿Tú sabes lo que tiene el contenido de una palabra profética? Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Escucha lo que Dios te dice a través de la palabra profética. La palabra profética en la Biblia lo primero que hace es que habla de parte de Dios. ¿Dicen amén? Un profeta es alguien que viene de parte de Dios. Trae un mensaje de parte de Dios. En segundo lugar, ese mensaje señala el pecado del pueblo. Ese es el mensaje profético. Dios no te va a bendecir por bendecirte. Dios te va a decir qué está impidiendo la bendición y qué desata su bendición sobre ti. Hay gente que le gusta que Dios lo bendiga, pero no quiere ver el precio y la condición de eso. De modo que la palabra profética señala el pecado. Segundo, habla de las consecuencias del pecado, que Dios se retira y te deja solo. Te deja dando vueltas, no importa cuántos tengas, o cuánto quieras, o cuánto tengas. Si la precariedad de la vida te envuelve y te enredas en los negocios de la vida y te apartas de Dios, Dios simplemente te dejará. Pero eso tiene consecuencias. ¿Dicen amén? Lo cuarto que hace el mensaje profético es que te llama al arrepentimiento, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice, lo estás haciendo mal, pero si te arrepientes, y te habla del arrepentimiento y las bendiciones del arrepentimiento, entonces vendré y sanaré la tierra si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se apartaren de sus malos caminos. ¿Dicen amén? Yo sanaré su tierra.
Entonces mira lo que dice aquí el profeta. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Dice Dios: ustedes están aquí porque yo los traje aquí. Tú estás en Miami porque Dios te trajo aquí. Tú estás donde estás. No fue tu dinero, no fue el sistema de registración de un país o de inmigración. Fue la mano soberana de Dios que obró a tu favor. ¿Cuántos se quedaron y tú estás aquí? ¡Aleluya! Dice el Señor al pueblo de Israel: yo te puse en esta tierra aquí. Yo te saqué de Egipto, de los dioses falsos, te traje aquí. ¿Cuánto tú clamaste? Yo veo a veces algunos cristianos, algunas cristianas aquí en Estados Unidos, y yo digo: como tú clamaste y gritaste a Dios, y ahora pareces alguien raro delante de la presencia de Dios. ¿Qué significa Dios para ti? Como tú le clamaste a Dios que te ayudara, como lloraste. A veces yo veo a la gente y dice: Señor, ayuda. Y yo digo: oye, qué bien, qué cristiano es en medio de la crisis. Se acaba la crisis, borrón y cuenta nueva. Somos así. ¿Qué tiempo hace que tú no oras como tú orabas para que Dios te trajera a este país? No nos perdíamos un culto, dicen amén. Ay, el hermano me dio una palabra. Ay, estoy orando, hermano, me estoy preparando. ¡Fuego! Llegamos aquí, pelo suelto y carretera. Dios suele en esos momentos soltar a los madianitas, soltar a los amalecitas, y empieza a soltar a los del oriente. Dice la Biblia que hay un devorador de nuestra economía y de nuestras vidas. Hay un devorador. El dinero entra por un bolsillo y se va por el otro. No sabes por qué, no te da la cuenta. Dice Dios: no estés buscando entre los hombres ni en el sistema, soy yo. Y de momento tienes el trabajo y te quitaron el trabajo. Y de momento y las cosas se fue. Y Señor, ¿qué cosa es? Estoy esperando que clames y te acuerdes que yo te traje aquí. ¿Sabe lo que significa eso? Dios está esperando que mires hacia arriba. Porque a veces nuestra mirada está en el plano horizontal. ¿Por dónde está la salida? ¿Cómo yo salgo de esto? ¿Cuál es la puerta del negocio? ¿A dónde está? Y dice el Señor: para acá arriba está. Mira, para acá arriba está. Tu salida comienza acá arriba. Y entonces dice el profeta: yo los traje aquí. Y mira lo que dice ahora. Versículo 10. Y os dije, dice el Señor: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué dice ahora? Pero no habéis obedecido a mi Dios. Te cogió el Dios Mamón, el Dios del dinero. Tú sabes que allá en Cuba y en nuestros países de origen estábamos... Tú sabes cómo era. Y dábamos gracias por el pancito que nos comíamos, la leche que nos tomábamos. Pero aquí nos entró algo que no podemos ni siquiera orar, ni ir a los cultos, porque nos cogió el Dios. Diferentes ídolos. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. ¡Aleluya! Y ya no hay tiempo para leer la Biblia. Y ya no hay tiempo para orar. Y ya no hay tiempo para decir alabado sea el Señor. Y nada te llena. Agua caliente, pero no te llena. ¿Tú te acuerdas cómo te bañabas en Cuba? ¿Tú no has oído? Yo hablo con Cuba y dice: pastor, de nuevo, sin luz. Es que ya dicen: ahora hay luz. No hay agua. Candela. Y aquí, una vez que llegamos, ahí está, ¿cómo está? Agua caliente. ¿Dicen amén? Aire acondicionado. Y todavía no nos llenamos. Supermercado, no nos llenamos. Y Dios dice: le voy a decir a los madianitas, amalecitas y a los del oriente que lleguen a tu vida, para ver si miras hacia arriba. Y nos volvemos locos. Señor, ¿qué pasó? Dice el Señor: cuando clames, cuando veas que yo soy tu sustento, soy tu proveedor, yo soy tu protector. Yo soy el centro de tu vida. ¡Aleluya! No es Baal, no es Aserá, no es Estados Unidos la fuente de tu vida, no es el dinero, no es la casa, no es el trabajo, es el Dios creador del cielo y de la tierra.
¿Qué pasó en nuestras mentes, pueblo de Israel? ¿Qué nos pasó que nos drogamos con el mundo material? Ya no lloramos en la presencia del Señor. ¿Cuándo fue el último día que te quebrantaste en la presencia de tu Dios adorándolo? No hay tiempo para eso. Estoy tan cansado que llego a la casa, ahí te cogió la corriente. Pablo le llama la corriente de este mundo. Es la vida precaria, es el molino que muere, que nos tiene no trabajando, ¿cuántos dicen amén? Sino trabajados y... Tú ves a la gente en el culto bostezando y dormido, los ojos virados para arriba. Algunos están con los ojos cerrados, se están mirando por dentro, no están adorando, durmiendo. Pero en el trabajo estamos con los ojos abiertos, en los negocios con los ojos abiertos, llegamos a la presencia del Dios que nos bendice y ahí estamos embobecidos, dormidos, saturados por la vida y la precariedad. ¿Qué va a hacer Dios contigo y conmigo en tales condiciones? Y mira lo que dice el profeta. Se los dije, pero no obedecieron. Ese es el segundo punto. Primero, clamar a Dios. Diga, clamar a Dios. Y lo segundo que Dios va a hacer es darte una palabra profética. Es un mensaje. Dios quiere que oigas mensajes. Dicen amén. Hay gente, yo digo que oiga, porque hay gente que oye, que escucha, pero no oye. Como hay gente que mira, pero no ve. Usted ve que hay gente que viene los domingos, el mensaje le entró por aquí, le salió por aquí. Y tú lo ves en el culto y tú lo miras y tú dices, este vino a un culto, ¿o a qué vino? Nada más el diablo está esperando que salga del templo, ¡ra! Y le robó la semilla sembrada, como la parábola del sembrador. Lo vuelve a meter en el afán otra vez. Y aquello que te despertó un poquito de fe, te la robó. Las preocupaciones, los afanes, la lucha. ¿Qué tiempo te dura la fe del domingo? Porque ya nos volvimos cristianos domingueros. ¿Dicen amén? ¿Qué tiempo te dura esa llama? Qué triste es estar delante de Dios diciendo, ay, 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 en vez de decir, oh, alabado sea tu nombre. Cambiar el ay por el oh. ¿Dicen amén? Oh, alabado sea Jehová. Bendito sea mi Dios y Salvador. Los familiares nos oyen y los vecinos diciendo, ay, ay, ay. Hablando de un Dios que no hace nada. De un Dios que nos abandonó. Qué triste que tus hijos te oigan y que tu conversación no sea de fe, de alabanza. ¿Tú sabes qué me tiene aquí hoy? Me tiene aquí hoy el testimonio de mi mamá. Raquel era una mujer de fe. Mi papá era un hombre de fe. Me decía, prefiero que ustedes recojan basura en la calle frente al gobierno que era titánico, pero que se mantengan en fe. Porque sin Dios la vida no tiene sentido. Oí fe en mi casa. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Aleluya. Encontró a una mamá que se llama Jocabed, que dice, hijo, Jehová está con nosotros. Aleluya. Mira lo que dice el profeta. Lo voy a llevar, dice el Señor, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos soñaban con Estados Unidos? Dice, habrá piscinas que tú no cavaste y habrá viñas y olivares que tú no sembraste. Métete a Publix. Pero dice, cuando tú estés allí y estés comiendo lo que no sembraste y tú estés tomando aquello que tú no hiciste, mira que no te olvides de Jehová tu Dios, que fue quien te llevó allí. Porque es fácil olvidarse. Yo creo que la persona más sufrida del mundo es Dios. ¿Dicen amén? El menos correspondido, pero siempre fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dicen que ustedes fueran infieles. ¿Qué cosa? Yo permanezco fiel. Él no se muda. ¿Cuántos dicen amén? Él no cambia. Pero cuando el pueblo clama, Venezuela está clamando, Cuba está clamando, hay gente que están buscando de Dios. ¿Dicen amén? Y ustedes ven cómo está el tablero político. Cuando el pueblo se levanta, la gente solo ve lo que se ve en lo físico, la gente no sabe todo el mundo espiritual que está detrás. Porque la gente no entendió que Dios dijo, lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desaten será desatado acá.
Eso se ata y se desata cuando el pueblo está orando y clamando y rindiéndose delante del Dios que hizo el cielo y la tierra. No crea que es los políticos de Venezuela que van a traer un cambio a Venezuela ni a Cuba. Es la iglesia la que trae cambio. Si mi pueblo se humillare, dicen amén, y oraren y clamaren, dice el que abre y cierra. No dice si Maduro, si Padrino, no dice si los Castro o Díaz Canel, dice si mi pueblo se humillare y buscare en mi rostro, yo lo haré. Y todos los cristianos, usted lo ve politizándose. Hasta los cristianos están en eso. Díaz Canel, fulanito, deja Canel y la canela. Comienza a orar. Porque Dios sí sabe traer lo que conviene. Por eso una vez, conversando con un político, me decía, tú eres revolucionario de Yen. Yo decía, yo soy más, ya se lo dije, yo soy más que revolucionario, yo soy patriota. Porque la gente solo piensa en cambio. Revolución es cambio, transformación. Pero no solo nos hace falta un cambio, nos hace falta un cambio que resuelva la necesidad de este país. ¿Cuántos cambios ha sufrido América Latina? La misma basura, el mismo basurero, la misma contaminación. Solo Dios envía cánticos en la noche. Yo sigo creyendo que Dios quita y pone reyes. Y a Cuba le hace falta a alguien que Dios ponga allí. Que Dios ponga allí. Como a Venezuela. Mira la lucha que se está pasando en este país, que se dice cristiano, para que los valores y principios cundan. ¿Ustedes vieron la muerte de este hombre? Si eso pasa en los Estados Unidos, ¿cómo nos van a matar en Colombia? ¿Qué moral hay para entrar a cualquier país? ¿Hay que buscar a Dios o no hay que buscar a Dios? ¿Qué es la primera cosa que es necesaria para que Dios traiga victoria? Clamar a Dios. Deja el cuento, deja la ceremonia, deja de quejarte. Voy a empezar a hablar con Dios. Voy a tener hambre de que Dios haga algo. Usted se levanta, hermano. Señor, cambia las cosas. Porque tú la puedes cambiar. Y cuando yo empiezo así, y Camilo está así, y Alina está así, y empezamos a decir, Señor, trae un cambio que venga de ti. Amén. ¡Aleluya! Si mi pueblo se humillare, yo lo haré. Porque la palabra de Dios es, yo he sido fiel, yo los saqué, yo los bendije, ustedes se olvidaron de mí. Es el segundo punto. Mira lo que dice el tercero. Una vez que él oyó al profeta, no terminó ahí, vino Dios y le dijo, coge un buey de tu padre y otro de 7 años. ¿Tú quieres que yo te bendiga? Escucha lo que le dice Dios a Gedeón. ¿Quiere la bendición de Dios? Sí. Primero el profeta le dijo, arrepiéntanse. Sí, Señor. Y ahora le dice, ve, coge 2 bueyes y derriba el altar de Baal y la imagen de Acera. No habrá bendición hasta que los altares de los ídolos falsos no sean derribados. Y edifica un altar a Jehová. ¿Usted sabe lo que es un ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios. ¿Qué es lo que más tú amas? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando amanece? El primer pensamiento. ¿Y cuál es el último que se queda antes de dormirte? ¿Cuál es el pensamiento dominante en tu día a día? Eso dice cuál es tu Dios. ¡Aleluya! Y dice el Señor, si quieres que te bendiga, derriba los altares. Toda idolatría es contraria al plan de Dios. Ya sea un familiar, ya sea cualquier cosa, el dinero y no solo cualquier cosa, hasta el ego se llama egolatría. Amarte a ti más que Dios es idolatría. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. En otras palabras, lo tienes que amar más que a ti. Nadie puede tener bendición completa y satisfacción completa si no clama a Dios, si no oye la voz profética y comienza a derribar como hizo Arley
los altares de los dioses falsos. Y empieza a decirle al Señor, tú vas a ser el centro de mi vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida? Qué bueno, Nicolita. Te entrego mi corazón. Y oye, tú te vas para el trabajo. Allí, Nicolita, te vas a encontrar con Gabrielito en la escuela. Millones de demonios con planes satánicos para apartarte. Porque no se trata de la tierra, no se trata de lo que mataron a este hombre en toda su plataforma de prédicas y alocuciones. Se trata de un laboratorio que no se ve. Esas ideologías de género, la ideología woke, la ideología contra Dios, no nace en la tierra, es un laboratorio espiritual. Pero cuando hay un joven que se levanta, una mujer, te lo vas a encontrar en la escuela, en el trabajo. Hay una extensión de esos tentáculos. Pero si Dios te ve clamando en tu corazón, eliminando los altares y diciéndole a Dios, tú eres el centro de mi vida, vencerás. La bendición del Señor estará sobre ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000. Mas a ti no llegará. Nos estamos preparando para que esa bendición de Dios venga sobre nosotros. Yo queremos, algo va a caer de Dios. Vi a Carlito allí en el altar, a Giovanni. Yo dije, esto se está poniendo bueno. Estamos adorando al Señor. No es el hombre, no es la fuerza, no es el número. Es la realidad de Dios en nuestras vidas. Es hambre de Dios. Volver a ese primer amor otra vez. Ese fuego que teníamos. Nadie nos lo podía quitar. ¿De quién hablábamos? Del Señor. ¿Quién te detenía en casa? Tu primer amor. Eso es lo que le quiso decir el profeta al pueblo. Ya yo no soy el primer amor. Ya ustedes tienen campo sembrado. Ya tienen el río Jordán. Tierra prometida. Ya salieron de Egipto. Ya me olvidaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. ¡Aleluya! Olvídate de estar creyendo qué fórmula, qué... El método divino es el que bendice. Y una persona que Dios bendice, Satanás no puede impedir su bendición. Por eso no estés mirando a los lados, no mire a los hombres, no mire a la gente, no mire, sigue mirando hacia arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y sigue diciéndole, Señor, alzaré mis ojos. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando te sientes solo, cuando sientes que las cuevas se forman parte de tu habitación, cuando todo se hace nulo, dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, ¿de dónde viene? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá, ni se adormecerá. En otras palabras, no pestañará. Mientras tú duermes, Él estará despierto velando por ti. Qué lindo vivir así. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Estás siendo bendecido por el invisible. El que la gente no ve, pero que tú ves y adoras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Y qué dice ahora? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas vas a estar, ¿cómo? Diga seguro, seguro. Si te dice que estás seguro, allí no hay crisis, allí no hay deportación, allí estás seguro. ¡Aleluya! El método de Dios funciona, es eficiente, es efectivo, hace que los resultados sean medibles. Tú podrás medir las bendiciones de Dios en tu vida. Y cuando no te alcance el número, dirás, son incontables sus beneficios, Señor. Señor, bendice a tu pueblo hoy. Levanta al caído, dinamiza nuestras almas.
Haz que entendamos que lo terrenal no llena. Y que la vida del creyente no puede estar, Señor, atada a esta corriente de vida de precariedad. Sino que debemos, Señor, detenernos y comenzar a tener hambre y sed de ti. Que podamos decirte, Señor, te necesito en mi vida. Te necesito al levantarme, Señor. En el día, al dormir y al despertar te necesito. Yo quiero orar en esta hora mientras estás ahí. Por eso es que está diciendo y le quiere decir al Señor, sí, Señor, te necesito en mi vida. Y que tú quieres levantarte en la mañana y en el día y que tu pensamiento vuelva al Señor. Haz un termómetro de tu vida cristiana. ¿Cuánto tiempo tu pensamiento vuela a Dios? Allí en la escuela, en el trabajo, en el día. Si el Señor nos descubre levantándonos y apoyándonos en Él, algo sucederá. Porque Dios tiene hambre de bendecir a su pueblo. Aleluya. Pero va a bendecir al que tiene hambre y sed de Él. Dice el Señor que es como perfume grato. Cuando tú clamas, el Señor lo ve agradable. Y dice, te bendeciré. Él le dijo a Gedeón, lo haré. Aleluya. Lo haré. Basta que Dios se levante y diga, lo haré. Y no lo hará hasta que te levantes tú y le digas al Señor, te necesitamos, Señor. Oh, visítanos, Señor. Oh, cuando la iglesia empieza a clamar, visita nuestra iglesia. Muévete, Señor, glorifica tu nombre. Salva a los perdidos, edifica a los salvados. Úsanos para la gloria y honra de tu nombre. Usa mi vida, Señor. Trae fuego a mi espíritu. Aleluya. Aleluya. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Cosas maravillosas. Buscad mi rostro y viviréis, dice el Señor. Aleluya. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Dios quiere perdonar toda falta, toda idolatría de nuestras vidas, pero debemos derribar todos esos altares. Señor, derribo esos altares en los que estoy confiando. Derribo los altares de los dioses falsos que no dan plenitud ni seguridad a mi alma. Pongo mi confianza en ti, porque mi socorro viene de ti. Aleluya. Y dile al Señor, aquí estoy delante de ti, poniendo mi vida, Señor, a tus pies. Visítame, Señor. Glorifícate, Padre amado. Padre, oro hoy por todo el que está oyendo este mensaje y le sirve en Cristo Jesús. En especial por nuestra iglesia local. En días tan oscuros, tan difíciles. Pero qué bueno es que tu pueblo sepa y sabe que en días difíciles y oscuros hay un cielo iluminado de gloria. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando la tierra no tiene, hay abundancia en los cielos. Amén. Aleluya. Nuestra ayuda viene de ti. Nuestro socorro viene de ti. Señor, hoy escúchanos. Inclina tu oído y visítanos. Oh Señor, sí podemos ver en el Espíritu a gente aquí predicando, alabando, predicadores, alabadores, gente que tú usas para gloria y honra de tu nombre. Despierta ministerios en esta iglesia. Aleluya. Vasos de honra en esta congregación. Evangelistas, maestros, glorifícate, Padre amado. Levántate. Quita nuestros ojos de la corriente terrenal y de las cosas, de las vanidades de este mundo. Pon nuestros ojos en ti. Avívanos, Señor. Aleluya. Porque el rompimiento de altares de dioses falsos trae avivamiento al corazón. Glorifica tu nombre.
Purifica nuestras almas. Decía el salmista David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. Señor, examínanos y háblanos a cada uno. Que todo el mundo quite el dedo que señala y podamos nosotros mirarnos a nosotros mismos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué falta en mí? Glorifica tu nombre. Bendice nuestras almas. En el bendito y maravilloso nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén.